Entonces iniciamos con la creación de la carpeta del taller 3. Vamos a nuevo, creamos una carpeta, taller 3, y dentro de esa carpeta vamos a volcar entonces los comprimidos de datos que están en el repositorio. Vamos a llevarlos directo a esa carpeta. Antes de llevarlos, recuerden que debemos descomprimir la estructura del taller, que la tenemos en este zip, ya la hemos descargado previamente desde el taller 1. Vamos a llevarla a taller 3, esperamos a que descomprima, y dentro de taller 3 vamos a copiar los datos de esta clase directamente en esa carpeta. Vamos a extraer directo en esa carpeta de PIAs taller 3, datos. Y vamos a revisar qué datos tenemos antes de empezar con el taller. Recuerden que siempre es importante verificar los datos que tenemos directamente en la descarga o los datos que vamos a analizar para saber qué es lo que vamos a cargar primero al proyecto. En este caso, lo primero que encontramos es el archivo de texto con la descripción de la carpeta y tenemos unas tablas. Tenemos tablas en Excel, están en formato XLSX y tenemos una base de datos en formato ACCDB. Y al final tenemos unas capas geográficas, predios rurales y predios urbanos. ¿Qué quiere decir esto? Que las capas que debemos cargar a nuestro proyecto de forma inicial son las capas de predios. Debemos cargar estas capas, predios rurales, urbanos, y después cargamos las tablas que no son geográficas, esas son puras tablas en Excel. Para poder leer los archivos de Excel directamente desde nuestra herramienta geográfica, por allá al inicio de las clases y en la instalación, les recomendé que instalaran una herramienta que les va a permitir hacer la conexión de formatos XLS a su proyecto geográfico en ArcGIS. Necesitan entonces un complemento que se llama Microsoft Database Engine. Entonces van a encontrar la dirección del complemento en el Home y es esta herramienta que tienen acá. Para que puedan leer directamente archivos de un formato nuevo de Excel, de Office, deben descargar este complemento, cerrar su ArcGIS, instalarlo y volver a abrir el ArcGIS. De lo contrario, no les va a abrir los archivos XLSX y tendrían que convertirlos a XLS. ¿Por qué debemos utilizar archivos en formato XLSX y no en formato XLS? Estos son los formatos del archivo Office 2013 o superior y estos son los formatos del archivo anterior al 2013. En el Office 2010 hacia atrás utilizábamos este formato, pero este formato XLS tiene un pequeño inconveniente. La limitación es que en este tipo de archivos XLS únicamente puedo almacenar 65.536 registros o filas. En los archivos XLSX, vamos a hacer el cálculo, puedo almacenar muchos más datos. Puedo almacenar un poco más de 1.000.000 de datos en cada hoja del libro. Se hacen 2 elevado al cuadrado y van escalando ese cuadrado, vamos a llegar al 65.536, que es lo que soporta un archivo XLS. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes están tomando datos de una estación de monitoreo y están tomando datos cada segundo y necesitan guardarlos en una base de datos, pues cuando lleguemos al registro 65.536 o al segundo 65.536 a partir del T0, pues ya no registraría más datos en ese formato, tendríamos ese problema. Debido a eso, se inventó el formato X, que nos permite almacenar, vamos a seguir multiplicando, nos permite almacenar hasta 1.048.576 registros. Básicamente si hacen esa división, un archivo XLSX permite almacenar 16 veces más lo que almacena un archivo del formato XLS. Por eso es importante que se acostumbren a trabajar en este formato si les gusta utilizar sus datos, almacenarlos en el Excel, porque de lo contrario van a truncar los datos a solamente este número de registros. Dicho eso, entonces vamos a iniciar. Arrancamos con la apertura de la herramienta geográfica. No se les olvide tener en cuenta esto cuando vayan a programar alguna herramienta. Prográmenla en este formato, descarguen las librerías que sirvan para este formato para que puedan reportar en tiempo real muchos datos acá. Si tienen que cambiar de hoja, llegan a este límite, cambian a la siguiente hoja, y si tienen unos 10 millones de datos, solamente necesitarían unas 10 hojas en el mismo libro de Excel. Si lo hacen con este formato, van a necesitar básicamente 60, incluso más. Van a necesitar 160 hojas para poder hacer el mismo almacenamiento de esos mismos registros de 10 millones, lo cual va a ser bien complicado después de ensamblar. Bueno, estamos en nuestra herramienta, vamos a cerrar estas ventanas y vamos a iniciar con el cargue de datos. Vamos a ir a la ventana de añadir datos, vamos a buscar el taller 3 y la carpeta datos. Vamos a cargar la capa de predios urbanos y rurales. Estas son unas capas de predios de un municipio, no son muy recientes, pero nos sirven para el ejercicio. Solamente en estas capas tenemos el área urbana y tenemos una vereda. No están todas las veredas de este municipio, solamente su área urbana y una de las veredas. ¿Qué es lo primero que hacemos siempre? Identificar cuando cargamos capas geográficas cuál es el sistema de proyección que vamos a utilizar a partir de las capas. ¿Qué quiere decir? Verificar los metadatos de predios urbanos, propiedades y revisar su sistema de proyección. Esta capa está utilizando transversal
ver Mercator. Se parece un poco al Bogotá Magna, es muy parecido al Magna Colombia Bogotá, un poquito diferente, pero es muy similar. Se puede proyectar con este sistema y lo que nos interesa es las unidades lineales. También tiene geográficas, entonces tiene los dos sistemas. Podemos proyectar en proyectadas o planimétricas o en geográficas. Vamos a verificar lo mismo en la otra capa. Bogotá Transver Mercator, predios rurales, botón derecho propiedades y Bogotá Transver Mercator. Quiere decir que este proyecto lo podemos dejar con ese sistema porque las capas tienen un único sistema. Este sistema es personalizado, que aparece en custom, no aparece por defecto, personalizado, y nos funciona perfectamente para el ejercicio. De una vez guarden el proyecto en taller 3 en su carpeta de mapas y guárdenlo como taller 3 y coloquen su código de alumno, guión bajo y su código de alumno. Voy a colocarle cualquier código. Una vez cargamos la capa, vamos a empezar con los predios urbanos. Vamos a hacer un zoom. Recuerden que debemos verificar la tabla de atributos y analizar cuáles son los atributos que tenemos en la capa que podrían funcionar como llave primaria. Columna de atributos que tiene códigos que no se repiten. En este caso, estos campos de atributos son de tipo string. ¿Por qué? Porque esto está almacenado en un campo string y está aquí mostrándose a la izquierda. Si nosotros revisamos los metadatos desde departamento y hasta predio y con guiones bajos, hasta este campo, vamos a encontrar que esos campos son de tipo cadena de texto. Son números, pero están almacenados en un campo de cadena de texto. Verifiquémoslo. Botón derecho, propiedades, campos, departamento, cadena de texto de 2, municipio, cadena de texto de 5, tipo, cadena de texto de 7, sector, cadena de texto de 9. ¿Qué nos interesa acá? Visualizar o analizar cuál podría ser la llave que debería tener esta capa. En este caso, esto se repite, esto no podríamos utilizarlo como llave porque este es el código del departamento. Municipio es la combinación de departamento y municipio. Este municipio o esta cabecera urbana está en el municipio 817 de Colombia, código DANE. Este 01 con esta concatenación es de Cundinamarca, Tocancipá y 01 significa área urbana. Y aquí tenemos los sectores, entonces las áreas urbanas pueden estar divididas en sectores según la codificación nacional que se estaba utilizando con este tipo de configuración. Acá después del 00 vamos a tener 4 dígitos que corresponden a la manzana. Entonces si quisiéramos sacar una columna que tuviera solo las manzanas, utilizaríamos los 4 caracteres que tenemos acá a la derecha. ¿Por qué necesitamos que sea un campo de texto? Para poder conservar los ceros que están a la izquierda, para que funcione como una cadena. Y acá después de esos 4 dígitos vamos a tener 4 dígitos. Acá después de la vereda vamos a tener 4 dígitos que corresponden al código del predio o al número del predio. Acá hay un ejemplo. 0010 son los últimos 4 dígitos y corresponden a la llave predial. ¿Por qué tienen que aprender a hacer esto, interpretarlo? Porque cuando vayan a hacer sus estudios ambientales, si van a hacer un estudio ambiental, por ejemplo, de la construcción de un sistema de alcantarillado y necesitan hacer el plan de ambiental para poder trazar el alcantarillado o hacer una rehabilitación, pues necesitan hacer un estudio de predios. ¿Qué tienen que hacer? Descargar la base predial nacional. Esa base predial nacional de este tipo la van a encontrar directamente en la página del IGAC actualizada. Entonces pueden ir al IGAC y todos esos datos los van a encontrar en el geoportal. Los datos específicos que estamos analizando son los de catastro. Entonces por acá van a encontrar datos abiertos en el geoportal y van a encontrar catastro por acá. Luego van a poder descargar la base de datos catastrales de todo Colombia. Aquí lo van a encontrar. Pueden descargar los archivos en estos links y acá pueden descargar las bases de datos donde están los datos específicos de los polígonos para unir los datos espaciales con los datos del registro 1, que es donde están los propietarios, y los datos espaciales con un yo y un relé con los datos del registro 2, que es donde está la información de todas las construcciones. Con eso, que pueden analizar, acá pueden descargar eso en formato de base de datos. Con eso van a poder analizar los predios, sus áreas, el área construida, el avalúo, la destinación económica y demás. ¿Para qué? Para evaluar si tienen que comprar una franja, un corredor para el sistema que van a proponer, cuánto valdría la compra de esos predios. Eso es lo que se hace cuando se hace un estudio, por ejemplo, vial o un estudio de infraestructura que afecte predios. Descargar esos datos, unir las tablas con los datos geográficos y empezar a hacer el análisis. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Bueno, en este ejercicio entonces tenemos por acá la llave predial. Esto es una copia de esta llave, esto lo podríamos eliminar. Por acá hay unas observaciones y recuerden, acá tenemos archivos de forma shapefile, archivos de formas. Quiere decir que este perímetro y esta área son calculados por el usuario. El usuario los puede recalcular a partir de la geometría específica de cada predio. Acá lo podríamos hacer con calcular geometría. La llave catastral entonces que vamos a utilizar, esto se repetiría, las manzanas también, porque
que hay predios en manzanas similares, manzana 2. En la manzana 2 vamos a encontrar todos estos predios. La manzana 2 es esta es la manzana 2 urbana. Acá vamos a tener entonces los predios también se van a repetir. El predio 1 de la manzana 47, predio 1 de manzana 31, predio 1 de manzana 83. Entonces acá lo único que no se va a repetir o no debería repetirse sería la llave predial. Pero debemos tener en cuenta que esta llave se puede repetir por el siguiente motivo. Cuando un predio como este a nivel catastral tiene una cédula determinada, vamos a marcarlo, es este predio. Este predio, por ejemplo, no tiene todos los datos de la llave catastral, está esa información incompleta. Vamos a hacerlo con otro predio. Busquemos este predio. Este sí tiene la cédula completa. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un proyecto vial y este predio lo debemos afectar por una partición determinada a partir de una vía? Digamos que el eje de la vía pasa justo por acá, una nueva vía urbana. Este propietario podría decidir si quiere obtener dos cédulas catastrales, pero tendría que hacer una partición a través de una licencia de subdivisión, o él podría conservar una única llave catastral con un único registro catastral, pero en un predio multiparte. ¿Qué es un predio multiparte? Es un predio cuyos polígonos o elementos están separados, pero pertenecen al mismo registro. Yo podría tener esto con el número 10001. Ese también podría tener ese mismo código y podría ser una entidad multiparte en esta capa, para que lo tengan en cuenta. Eso sucede con frecuencia en el catastro. Bueno, la llave catastral que vamos a utilizar entonces es la llave predio y recuerden, se puede repetir en algunos casos dependiendo si una partición por vías y si se conservó la misma cédula en las dos. Ahora revisemos los predios rurales. Vamos a verificar predios rurales. Hacemos un zoom a la capa, son los de una vereda. Vamos a analizar las diferencias. En este de urbanos, todo arranca por 25.817.01. Si ustedes ordenan esto, ascendente y descendente, 25.817.01. Todo es igual. Ahora revisemos este de predios rurales. En predios rurales, entonces tenemos 25.817.00. Ya no 01, sino 00. Las cabeceras urbanas van de 1 a n. Cabecera urbana 1, 2, 3, 4. En un municipio pueden haber muchas cabeceras urbanas. La una puede ser la principal y las otras pueden ser las correspondientes a centros poblados. Van a tener los códigos a partir del 2. Acá la llave catastral es la misma. Tenemos estos predios. También pueden existir repeticiones, como les explicaba, pero esta es la llave que vamos a utilizar, llave predial. Antes de continuar, vamos a hacer un ejercicio y es cómo hacemos el mapa de las manzanas urbanas de forma masiva a partir de la capa de los predios urbanos. Eso lo podemos hacer fácilmente a través de una disolución porque acá tenemos el código de identificación de las manzanas. Si verificamos, acá tenemos la manzana 1, ya la hemos revisado, es esta manzana que está acá, esta es la manzana seguramente 2, 3. Podemos hacer las manzanas y hacer el recuadro de borde de manzana para hacer el cálculo de número de predios por manzana, podría ser. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, borramos la selección y utilizamos la herramienta de geoprocesamiento de disolución. Esta disolución va a ser por una llave de grupo. Vamos a tomar los predios urbanos, esperamos a que indexen esos predios. Aquí vamos a colocar en la capa de salida, que estos datos los vamos a volcar directamente en la carpeta de PIAs, taller 3, datos, y vamos a colocar predios urbanos manzanas. Guardamos y aquí el campo de solución, ya lo analizamos, es el manzana vereda ID. Damos OK, esta es la clave para poder hacer la disolución por grupo. Damos OK. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo todos los predios de la zona veredal de ese municipio y quiero sacar las veredas, pues haría una disolución por vereda. Acá ya tenemos las manzanas urbanas, entonces vamos a poder quitar el relleno, colocarlas un poco más gruesas y podríamos ya visualizar el perímetro de las manzanas como una disolución. Y a esas manzanas ya les podemos calcular su área. Yo podría acá evaluar con un campo que se llame, por ejemplo, área en metros cuadrados. Podría evaluar utilizando un campo de tipo doble cuál es el área. Podemos dar botón derecho, calcular la geometría a partir de los nodos, área en metros cuadrados, damos OK y acá yo puedo preguntarle a este análisis, bueno, ¿cuál es la manzana urbana más grande de este municipio? Voy a cambiar un poco esta simbología, esto lo voy a dejar gris, negro para que me quede un poco más homogéneo, de esta forma. Ahora, ¿cuál es la manzana más grande? La manzana más grande son, según esto, los de tipo 0, pero no tienen código. Todos estos son los predios que generaron una manzana que es una manzana huérfana, que no tiene asociación catastral en el registro nacional. Si le hacemos un zoom, van a darse cuenta que él generó una entidad multiparte. Acá hay un pedazo, acá hay otro pedazo y otro pedazo. Voy a bajar un poco este grosor, está muy ancho, mucho mejor. Entonces las manzanas realmente, las manzanas como tal,
las agrupadas. La más grande sería esta manzana. Vamos a darle doble clic a partir de la tabla. Acá en la tabla, doble clic, hacemos el zoom. Podemos entonces de una vez colocar los códigos de manzana. Acá podemos colocar ese código grandote, pero acá me estorba colocar toda esta llave porque yo sé que esto es del municipio 25817 y sé que estos son manzanas urbanas. Entonces lo que puedo hacer es crear un campo y dejar únicamente los 4 caracteres de la derecha. Eso lo puedo hacer agregando un nuevo campo. Entonces vamos a colocar acá solamente mzver, solamente de esta forma. Vamos a colocarlo como texto y vamos a ponerle solamente 4 caracteres, aunque estos serían solo manzanas porque estamos en el área urbana. Mz, texto, y solo serían 4 caracteres. Vamos a seguir utilizando caracteres para poder conservar los ceros a la izquierda. Una vez tengo este campo, vamos a borrar la selección. Lo que podemos hacer es tomar con el calculadora de campo, decirle, bueno, ¿qué operaciones puedo yo hacer con cadenas de texto con la calculadora? Entonces por acá tengo, puedo utilizar la extracción de caracteres utilizando la función Visual Basic derecha y utilizando la derecha ¿de qué? De la manzana vereda, pero le vamos a decir que únicamente quiero los 4 caracteres de la derecha. De esta forma van a poder extraer los 4 caracteres de la derecha. Vamos a dar OK y acá tenemos solamente estos 4 caracteres que son los que me interesa mostrar acá, porque ya sé que en qué municipio estoy. ¿Para qué me sirve ese MZ? Me sirve para irme a manzanas urbanas, ir al rotulador y colocar una etiqueta de código de manzana para hacer un mapa ya enfocado a impresión o a un reporte o a un informe. Acá lo que vamos a utilizar es MZ. Acá podemos utilizar una simbología que sea con globo o con llamada. Vamos a ir a simbología, eso se demora un poco. Vamos a utilizar el banner redondeado. Y acá en el banner redondeado, a mí me gusta hacer los banners inversos, pero ustedes pueden hacerlos al revés. A mí me gusta utilizar fuentes blancas y el banner negro. Entonces vamos a mirar cómo queda. Vamos a cambiar esto, ya oprimí en editar simbología. Esto se demora bastante porque son muchas ventanas en cascada. Acá podemos entrar a texto avanzado. Podemos cambiar las propiedades de ese fondo redondeado. Podemos cambiar el gap o las márgenes. Vamos a colocarle, puede ser márgenes de 2 para que nos quede lo más compacto posible, pero que quede una pequeña margen. Y voy a colocarlo, puede ser no tan oscuro, puede ser en este gris, para que nos quede de esta forma. Acá voy a colocarle 12 a esa etiqueta en tamaño de texto. Incluso lo voy a dejar más grande para que la puedan leer. Aplicamos y aceptamos. Entonces acá nos faltaría las propiedades de posicionamiento para que no se me salgan estas etiquetas del bloque, para que vaya tomando forma la impresión. Estoy entrando las propiedades, voy a colocarlo horizontal o rotado, y si no cabe, pues mejor que no lo ponga porque se van a ver como amontonados y encima de las vías y no se van a ver bien. Y a esto le puedo colocar un texto que diga MZ o M, simplemente una M con un concatenador todo pegado. Podríamos colocar M concatenado, algo muy corto. Verificamos que nos quede de esta forma, aplicamos y así tenemos un mapa con códigos de manzana. Y ahora para la parte predial podemos hacer exactamente lo mismo colocando el código del predio. De esa forma no tenemos que colocar la llave catastral que tiene 17 caracteres. Acá la manzana de vereda tiene 2, 5, 7, 9, 11, 13 y los 4 del predio serían 17. Eso no se va a ver bien en la impresión. Lo que yo les sugiero es que para mapas prediales utilicen el predio, que son los últimos 4 dígitos que van aquí al final después de la manzana o la vereda, y coloquen una etiqueta pequeña. Puede ser una etiqueta 9, 10, 8 dependiendo de la escala que vayan a imprimir, y también la pueden rotar. Acá deben colocar una etiqueta por label porque pueden haber muchos número 1 en toda la capa. Acá puede haber predio 1 en esta manzana, acá también predio 1 en esta manzana. Entonces tenemos que colocar uno por cada parte. Y esto es un buen mapa para impresión de un reporte. Puedo mirar la manzana y puedo mirar el código del predio. Y si le pongo encima las construcciones en negro, pues mucho mejor. Las construcciones también las pueden descargar de los datos del Catastro Nacional. Si ustedes buscan un poco acá, van a encontrar también la capa de construcciones. Estas capas pesan un poco más de 1 giga. Pues pueden descargar las construcciones y las manzanas, las últimas versiones actualizadas. Eso está en el catastro. También pueden descargar la nomenclatura. No es necesario que vayan a la entidad catastral a pedir las nomenclaturas de las entradas de las viviendas. Esa nomenclatura la pueden descargar de aquí. Y lo mismo la nomenclatura vial, calles y carreras también. El perímetro urbano y sectores también. Todo eso se puede descargar masivamente
de el IGAC. Con este de acá pueden descargar la versión 2026, la versión de junio. Esto pesa bastante, pero van a tener todos esos datos para cualquier estudio. Importante cada vez que vayan a empezar un estudio, ir a la página del Catastro Nacional y descargar nuevamente la capa, porque se están haciendo actualizaciones permanentes. La idea es tener la versión más actualizada posible para mi estudio de los datos espaciales. Listo, ya tenemos entonces las llaves, nuestras llaves catastrales, ya sabemos cuáles son, ya sabemos cómo romperlas y cómo hacer un mapa bien claro de la zona urbana. Aquí nos faltaría la nomenclatura del vial, nos faltarían las entradas con sus direcciones. Todo eso se puede poner en este mapa para el estudio ambiental, para la parte de estudio de predios.